Hoy voy a contarles cómo pasé de periodista a fregar platos y lo que aprendí. A ver, ¿por dónde comienza esta historia? En algún momento de mi vida, después de haberme ido un año de mochilera, regresé a mi país, regresé a Colombia, soy colombiana. Y cuando uno regresa después de un año de viaje, de haber vivido tantas cosas, de haber tenido este tipo de vida tan extremadamente diferente, la verdad es que volver a ser normal es un poquito complicado. La cosa es que, aunque yo siempre fui periodista, trabajaba como periodista, me encantaba el trabajo que tenía, cuando yo volví yo tenía ganas de más, de ver más, de salir más, de tener la experiencia de vivir afuera. Así que decidí que iba a probar. También tengo que confesar que había una persona aquí en España en ese momento de mi vida. El punto, esa no es la historia. Yo decidí que yo quería seguir explorando, yo quería vivir en otro país, yo quería darme esa oportunidad, pero si eres latino, pues entenderás que no es algo que es muy fácil, sobre todo por el tema de papeles, porque nuestra moneda es súper devaluada, entonces es muy caro para nosotros. Y bueno, muchísimas cosas que ya los latinos entenderán. El caso es que yo decidí que igual me iba a venir y que ya no iba a trabajar más como periodista, que ya no iba a tener la vida que tenía antes, que no iba a volver a la vida que tenía antes, que quería seguir intentando ver el mundo. Yo no tenía plata y me vine a España con 400 euros, me acuerdo. La cosa es que cuando yo tomé esta decisión y le dije a las personas de a mi alrededor que iba a hacer esto, las personas no estaban de acuerdo. Y lo primero que me empezaron a decir, y esto es una creencia que tenemos muy arraigada los latinos, me empezaron a decir, ay, Emma, usted prefiere lavar platos que ser periodista. Usted prefiere irse a fregar platos a España que ser periodista en su país. Usted prefiere ir a pasarla mal que vivir aquí bien en su país. Usted prefiere, sí, ir a fregar platos en lugar de ser periodista acá. Y si ustedes me lo dicen así y si la gente lo describe así, pues uno dice como que, pues sí, ¿no? De todas maneras, mi terquedad fue la suficiente para que yo siguiera firme en lo que yo había decidido y en lo que yo quería. Y me vine a España con 300 euros y les dije, sí, es lo que quiero en este momento de mi vida. Pero tengo que confesar que todas esas opiniones y que también eso es algo como histórico, como se los dije, para nosotros los latinos tenemos como súper relacionado que el migrar significa ir a lavar platos al otro país. O no sé si me equivoco, pero eso es la imagen que yo he tenido siempre. Y aunque yo me había venido decidida, aunque yo no me dejé desanimar para venir, me lo creí. Sí me lo creí. Y lo que hice, lo primero que hice cuando llegué aquí fue buscar trabajo para lavar platos. Hay millones de opciones. Es verdad que no teniendo papeles, no siendo legal, no hay lo que uno quisiera, pero hay muchas cosas diferentes. Pero yo en ese momento me dejé convencer por todo lo que la gente me dijo. Yo en ese momento me creí lo que la gente me dijo, lo asumí y me vine con esa idea en la cabeza. Y es que es increíble, de verdad, porque yo vine y lo primero que hice cuando buscaba en internet, cuando buscaba en aplicaciones, era buscar este tipo de trabajos, fregar platos. Y obviamente ese fue el primer trabajo que tuve aquí. Eso fue lo primero que busqué. Lo que quiero resaltar con esta historia es hasta dónde nos llevan las cosas que creemos. Porque eso era evidentemente un pensamiento limitante y yo sé que tal vez muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, van a decir, no, además que esa es la única manera. Es que, hay millones de personas que han migrado y sí es verdad que este es el tipo de trabajos que nos dan, sí es verdad que este es el tipo de trabajos que nos dan si no tenemos papeles. Yo no voy a tampoco a decir que es mentira, que no voy a negar una realidad que existe. Pero no es la única manera y siempre hay personas que encuentran una manera de hacer las cosas diferente y son esas las personas que brillan y escriben una historia diferente. Y yo en ese momento pues me lo creí. Lo convertí en una creencia limitante y creí que esa era la única forma. Y el problema no era lavar los platos,
porque eso no es ni bueno, ni malo, ni peor, ni mejor, no tiene, o sea, es un trabajo, pero yo no era lo que yo quería, y por supuesto que no era la única posibilidad que yo tenía, pero se dan cuenta cómo una idea que además ni siquiera era mía, sino que me dejé meter de los demás, condicionó mi vida de una manera específica. Pues así funcionan nuestras creencias limitantes. Eso pasa con todas las ideas que tenemos. Por eso es muy, 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 muy importante que nosotros mismos elijamos qué queremos pensar, qué queremos creer y que decidamos creer cosas que sean más convenientes para nosotros. Así que bueno, yo llegué y estuve lavando platos por meses. También es verdad que yo tenía una necesidad económica que justificaba esa creencia que yo traía y que me hacía mantener ahí aunque yo no quisiera estar ahí. Sin embargo, yo al mismo tiempo me había convencido de que esa pues era la única manera y eso se convirtió en un círculo vicioso como de tristeza y frustración porque yo no quería estar ahí, pero pensaba que era la única manera y entonces entré en ese círculo de frustración. Hasta que un día yo dije, no puede ser. O sea, yo no soy la única que ha migrado, yo no soy la única que ha salido de su país y hay mucha gente que tiene historias con finales muy diferentes. Y ahí aprendí una de las lecciones más importantes sobre las creencias limitantes y es que la mejor manera de combatirlas, además de identificarlas, por supuesto, es saliendo de la zona de confort. Y ustedes me dirán, pero Emma, si usted ya estaba fuera de la zona de confort, o sea, usted ya había dejado su país, ya estaba lejos de su familia, ya estaba haciendo un trabajo que no le gustaba, o sea, usted ya estaba fuera de la zona de confort. Pero cuando yo hablo de salir de la zona de confort para cambiar una creencia limitante, es enfrentarla. Investigando dentro de mí me di cuenta que yo creía que yo no podía hacer algo mejor, que había un problema de confianza en mí misma, que yo era la que no creía que yo podía hacer algo diferente. Porque si yo hubiese sido una persona que cree en sí misma, por más que la gente me hubiera dicho lo que me hubiera dicho, yo hubiera tenido la convicción suficiente para saber que yo encontraría algo diferente y que yo hubiera encontrado mi propia manera. Puede que lavar platos hubiera sido parte del proceso, pero yo hubiera estado convencida de que había otra manera y que yo iba a poder lograrlo. Pero no, esa no fue con la idea con la que yo me vine y la que yo tenía en mi mente. Y descubrí que tenía un problema de confianza en mí misma, además de creer que ese era el único trabajo que yo podía hacer. Así que salir de la zona de confort era comenzar a aceptar y creer que yo podía encontrar una manera diferente, pero para convencerme de eso tenía que intentarlo. Y esa es una de las mejores claves para cambiar una creencia limitante. Ahora, no es la única ni es suficiente, porque probablemente lo intentes y no salga ni bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera y te desanimes. Por eso también es muy importante crear convicción, construir tu fe, crear nuevas creencias que te permitan alinearte con esa vida que tú deseas, pero eso requiere práctica, tiempo y disciplina. Así que si tú quieres vencer tus creencias limitantes, tienes que comenzar primero por pasar de la mente que va en piloto automático y ser más consciente y decirte a ti misma, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Qué creo de verdad? Comienza a ser más consciente de lo que está pasando a cada momento. Yo sé que suena un poco loco, pero la verdad es que funciona y es cuestión de práctica. Yo no te voy a decir aquí que todo es bonito y sencillo y que pensando positivo todo va a cambiar y la vida va a ser maravillosa, porque eso es solo una partecita del proceso para transformar nuestras vidas. El proceso para transformar nuestra vida es interno, pero también es externo, y lo externo tiene que ver con las acciones que tomamos para cambiarlo. Lo he hecho en muchas cosas de mi vida y puedo decirte que funciona. Entonces yo comencé a ser más consciente de mis pensamientos, más consciente de lo que vivía cada día y comencé a trabajar en ello. Y ahí tuve que hacer otra de las cosas fundamentales para destruir una creencia que me estaba estancando y fue tomar una decisión. En la vida o tú crees que es posible o crees que no es posible. Dios no entiende de grises ni de puntos medios. O crees o no crees. Y si tú dices, no, yo sí creo, pero ese pero es no creer, no estás creyendo. Donde hay fe, no hay duda. Yo me acuerdo mucho que yo me ponía a buscar ofertas de trabajo porque quería cambiar, porque, o sea, en ese momento en el que dije, bueno, ya voy a cambiar, tengo que ser consciente, bla, bla, bla.
Entonces me empezaba a buscar ofertas de trabajo, pero inconscientemente, cuando yo veía una de fregaplatos, porque además hay muchas ofertas de eso, de una me metía a ver si a lo mejor pagaban un poquito más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si yo ya había decidido que yo quería una cosa diferente y creía que podía ser posible? Y entonces, por ejemplo, ahí detecté que yo todavía no me lo estaba creyendo. Porque aunque yo quería otra cosa, apenas veía una oferta de eso, iba y la miraba a ver si de pronto era mejor. No, ¿por qué? No, 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 no. Y si se ponen a analizar todas sus acciones y las cosas que hacen y los pensamientos que tienen, de verdad se van a dar cuenta porque somos nosotros los que estamos construyendo la vida que tenemos y que somos responsables de lo que tenemos y vivimos. Yo empecé a detectar ese pensamiento y esas actitudes y empecé a hacerme conscientes de ellas y dije, bueno, yo quiero de verdad algo diferente y voy a buscar algo diferente. Y tomé mi decisión. Trabajé y trabajé en mi mente, en mi pensamiento, hasta que comencé a observarme y me di cuenta pues de todas esas cosas que tenía en la cabeza. Yo en ese momento decidí que sí había otra manera. Pero como la mente es muy compleja y a la mente hay que darle argumentos para que crea, ahí encontré otra cosa que es fundamental para mejorar tus creencias y para afirmarlas. Y es el entorno. El entorno juega un papel fundamental porque además muchas de las creencias que nosotros tenemos pues vienen de ahí, vienen de nuestra cultura, de nuestra familia, de las personas con las que más hemos compartido, de quienes hemos estado rodeados. Así que rodéense de personas que han logrado lo que ustedes quieren conseguir. Construye un entorno que sea más favorable para ti y para esa nueva vida que tú quieres construir, que sea más acorde con esa persona que quieres ser y con esa nueva forma de pensar que estás adoptando. Yo en ese momento empecé a buscar ideas, empecé a relacionarme con otro tipo de personas, a escuchar sus historias y empecé a abrir mi mente y empecé a darme cuenta pues de que había un montón de posibilidades. Yo no soy la única persona que ha migrado en la vida y hay millones de personas ahí fuera escribiendo historias muy diferentes y decidí que yo iba a escribir mi historia de una manera diferente y empecé a rodearme de personas pues que me demostraban, valga la redundancia, unas posibilidades y una vida diferente. Al final, la verdad es que dejé el trabajo y comencé a dar clases de inglés en parques para niños. Yo nunca había enseñado, jamás en la vida. Mi inglés no era el mejor del mundo, pero yo sabía que lo que yo tenía era mucho más y que iba a ser útil para ellos. Y la cosa es que me lancé. Luego, con toda la gente que fui conociendo, me di cuenta, por ejemplo, que en los hostales los extranjeros siempre eran muy bien recibidos y además yo, como buena viajera, tal vez ese no fuera el sueño de nadie, pero para mí en ese momento sí me parecía súper atractivo y sí me parecía una idea muy increíble. Yo siempre veía a la gente cuando iba a los hostales, a los recepcionistas, como que eran súper felices, como que el ambiente era así súper cool, súper chévere. Y además normalmente siempre eran personas que estaban viajando por el mundo y que tenían este trabajo porque estaban de paso y a mí sí me llamaba muchísimo la atención. Pero por ejemplo, yo nunca había pensado en eso. Pero cuando empecé a ver a toda esta gente que trabajaba en hostales, a gente que enseñaba en línea, gente que vendía cosas, gente que, o sea, luego me di cuenta que había un millón de posibilidades ilimitadas y que sí correspondían con cosas con las que yo me identificaba más y que me apetecía más hacerlas. Y al final terminé trabajando en un hostal y la verdad es que fui muy, muy, muy feliz. También fue un momento en mi vida en que me encantó. O sea, como viajera fue una experiencia muy maravillosa y súper bonita. Y bueno, desde entonces la verdad es que he recorrido un largo camino con sus subidas, con sus bajadas, pero sobre todo sabiendo que hay posibilidades ilimitadas. Y en cuanto a qué se siente pasar de periodista a fregaplatos, hoy puedo decirles que no se siente nada. Porque yo hoy veo la realidad diferente. Y no significa nada, era una parte del proceso. Además, como se los dije, el trabajo no es malo ni es bueno, es simplemente un trabajo y mucho menos define mi valor como persona, porque yo tengo que reconocer que muchas veces yo me sentí mal. Pero yo hoy veo todo muy diferente y agradezco por absolutamente todo como ha sido. Esto es una historia que es muy simple, pero que sirve de ejemplo para algo que les quería explicar y es lo mucho que nuestros pensamientos nos pueden limitar. Así que si tú estás pasando una situación similar en tu vida en donde estás estancada por una idea que tienes en tu mente, empieza a evaluarte y empieza a cambiar esas creencias limitantes.
Si tú quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu mente. Si tú cambias, tu vida cambia, te lo aseguro.